dejes que alguien te diga que no puedes cumplir un sueño, porque todo en esta vida es posible si tienes el corazón y el coraje para perseguirlo. Y aunque todo tenga un comienzo, aunque el camino sea muy lento o tal vez sea muy largo, no podemos dejarlo ir, porque sabemos que eso es lo que amamos, eso es lo que nos apasiona en esta vida. Es algo con lo que soñamos todas las noches, imaginando un futuro increíble. Así que no dejes que nadie te detenga, no dejes que ningún comentario te frene, porque solo tú sabes lo que te has esforzado para conseguir eso que tanto quieres. Solo tú sabes la dedicación y el esfuerzo que te ha costado. Así que no te rindas, no te rindas. No tengas miedo a intentar algo, no tengas miedo a fallar, porque a final de cuentas, la vida es esto. ¿De qué te sirve vivir si no va a ser para perseguir tus sueños? No quiero que estés sentado en una silla a los 70 años, deseando haber hecho eso que soñaste cuando eras más chico, cuando eras joven. No dejes que pase el tiempo, porque el tiempo es nuestro único rival en la vida. Porque cuando algo es suficientemente importante para ti, lo haces incluso cuando las probabilidades de que salga bien no te acompañen. Y si llega a ser así, no te preocupes, trabaja más duro todavía, porque el trabajo duro hace que desaparezcan las arrugas de la mente y del espíritu. Recuerda que un sueño no se hace realidad por arte de magia. Ocupamos sudor, lágrimas y mucha determinación. Porque para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Y cuando pierdas, no pierdas la lección. No busques errores, busca el remedio. Porque la vida es una aventura, así que atrévete. Tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Por si te caíste ayer, levántate hoy. Porque siempre te va a parecer imposible hasta que lo haces. No dejes que el miedo se interponga en tu camino. Haz de tu día una obra maestra. No cuentes los días y mejor haz que los días cuenten. Porque el momento es ahora. Así que no te quedes esperando. Y si la oportunidad no llama a tu puerta, tú construye esa puerta. Así que piensa, sueña, crea y atrévete. Tienes que esperar cosas de ti mismo antes de hacerlas. Porque solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos descubren qué tan lejos pueden llegar. Así que lánzate, sin mirar atrás. Esto fue el sendero de la vida. Échale muchas ganas a la vida. Y nos vemos muy, pero muy pronto. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Mm, un buen video, a ver. Mm. Bien, ahora, el segundo punto que vamos a analizar el día de hoy es hablar acerca del tema central, el tema más importante de la economía, donde nosotros vamos a encontrar al objeto de estudio. Ok, Mariluz, ¿ya? En este tema nosotros vamos a encontrar al objeto de estudio de la economía, ¿ya? Lo que el hombre siempre tiene que buscar realizar para poder alcanzar la finalidad, ¿ya? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? El objeto de estudio de la economía vendría a ser las actividades económicas que realiza el hombre, ¿ya? Para así alcanzar la finalidad principal de satisfacer las necesidades. Hola, Cristín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿ya? Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de el proceso económico. ¿Ya? Ese conjunto de actividades que realiza el hombre para poder alcanzar su principal objetivo, que es la satisfacción de las necesidades.
De inmediato vamos a hablar acerca de la primera etapa del proceso económico. Hay una serie de videos que nosotros tenemos que analizar el día de hoy. ¿Ya? Vamos a hacer una clase bastante diferenciada, bastante interesante. ¿Ok? Primero observamos este video del proceso económico, ¿ya? Listo, observamos este video, ¿ya? Chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de proceso económico. Bueno, vamos a comenzar. Proceso económico. El tema lo vamos a dividir esta vez en dos para tu mejor comprensión, en definición y en las etapas. Empecemos. La definición. ¿Qué es proceso económico? Bueno, antes tenemos que saber que el hombre siempre va a realizar una actividad para saciar sus necesidades. ¿A qué me refiero con esto? Voy a explicarme. Por ejemplo, en la antigüedad el hombre realizaba la recolección. ¿Para qué? Para saciar una necesidad, y esa necesidad era el hambre. Y eso algo parecido va a pasar en el proceso económico. Entonces, ¿qué va a ser el proceso económico? El proceso económico va a ser el conjunto de actividades realizadas por quién, por el hombre para satisfacer sus necesidades. Claro que en el proceso económico no se va a dar algo como antiguamente la recolección, ya que nos hemos modernizado, ¿no? Entonces, una vez claro esto, vamos a pasar a las etapas. Hay en total 5 etapas, aunque varios consideran que solo hay 4. Yo estoy considerando una quinta que también es muy importante, ¿no? Bueno, la primera etapa, la producción, va a ser la primera etapa. La segunda etapa va a ser la circulación. La tercera etapa va a ser la distribución. La cuarta etapa va a ser el consumo, que algunos la toman como última, pero en este video estoy considerando la inversión como última, que es una etapa muy importante. Algunos ya la integran en las etapas, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Primero va a estar la producción. ¿Y qué es lo que va a ser la producción? Como su mismo nombre lo dice, producir. ¿Pero qué va a producir? Va a poder producir un producto. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la producción? La producción va a generar bienes o servicios, o en todo caso el producto, a través de la materia prima. Ahora, les voy a explicar un poco. ¿Qué es lo que va a hacer la producción? Vamos a realizarlo en términos fáciles. La producción va a crear un producto. Digamos que es una empresa de juguetes. Eh, Esa empresa va a crear, digamos, un nuevo tren. Entonces, ellos, al recién estar creando un nuevo tren o un nuevo carro, este va a ser su producto y eso es lo que va a realizar la producción gracias a la materia prima. Van a sacar de la materia prima un carro. Digamos que sea un carro de madera. Entonces la materia prima que van a utilizar es la madera. ¿Para qué? Para poder producir el producto.
Eso se va a realizar en la producción. ¿Todo claro? Ahora, pero luego de que ya tengamos el producto, ¿a qué vamos a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Va a llegar el segundo o la segunda etapa, que es la circulación. La circulación va a ser el traslado de los bienes hacia el mercado. Traslado de bienes. ¿Hacia dónde? Hacia el mercado. Digamos que la empresa ya hizo su carrito de madera y lo tiene que llevar al mercado para que éste se pueda vender. O digamos que una empresa que se encarga a las frutas la tiene que llevar al mercado para que se pueda vender esta. Luego de la circulación, ¿qué etapa sigue? Va a seguir la distribución. La distribución se va a distribuir, como su mismo nombre lo dice. Distribuir. ¿Pero qué es lo que se va a distribuir? Las ganancias. Las ganancias. ¿Entre quiénes? Entre, por ejemplo, los trabajadores, porque ellos cobran un sueldo gracias a que prestan su trabajo, ¿no? También podría pagarse las inversiones. Digamos que esta empresa ha hecho algunas inversiones y tiene que pagarlas, ¿no? También los tributos que cobra el Estado, que siempre va a cobrar el Estado, también se tienen que pagar con esas ganancias, ¿no? Eso va a ser la parte de la distribución. Se va a distribuir las ganancias o los ingresos, para ser más preciso, ingresos a todo el personal, a todos los que han participado en la producción. Ok, y luego de esto, ¿qué va a seguir? El consumo. El consumo. El consumo, algunos lo ven como la última etapa. Y sí, es válido, pero últimamente la están viendo como la penúltima etapa. Ya que ha entrado una nueva etapa. El consumo. El consumo es el que va a satisfacer las necesidades. Necesidades con el producto. ¿A quién? ¿A quién les pregunto? A ver, ¿quién va a satisfacer sus necesidades? El hombre. A ver, ok. Digamos que la empresa ha vendido frutas en el proceso de la circulación, la transportó a los mercados de esa localidad y en la distribución, bueno, los socios, los empleados ya recibieron su remuneración por el trabajo gracias al ingreso, pero ¿quiénes van a realizar el consumo? Pues las personas que van a ir a comprar a ese mercado. Digamos que una señora pasa por ahí y dice voy a comprar, no sé, una manzana, 1 kilo de manzana, 1 kilo de peras, etcétera, ¿no? Entonces, esa señora, o en todo caso las familias, van a ser los consumidores. Ellos van a satisfacer sus necesidades con el producto que ha creado la empresa. Y luego de esto, ¿qué sigue? Va a seguir la inversión. La inversión es la quinta etapa. Y la final o última. En esta etapa, ¿qué se va a hacer?
La inversión. Recordemos que tú al obtener una ganancia, una parte va a estar destinada a los pagos, ¿no? Va a estar destinada ya sea a los pagos de el sueldo para los trabajadores, ¿no? Digamos que contratas una empresa de carros para que movilicen el producto, etcétera, ¿no? A los tributos, etcétera. Eso va a ser la ganancia. Eso va a ser los pagos que van a realizar con la ganancia. Pero no toda la ganancia se va a ir en pagos, sino que otras se van a pasar al ahorro. ¿Y a qué te refieres con esto? ¿El ahorro de qué nos va a servir? El ahorro nos va a servir para cuando tengamos que realizar una inversión. Luego se va a tratar de invertir, tal vez en un nuevo material para que el producto se actualice, etcétera, ¿no? Entonces de eso se va a tratar la inversión, de que la ganancia o los ingresos de la empresa, unos van a estar destinados a los pagos y los otros van a estar destinados al ahorro, para que luego con el ahorro se pueda invertir, tal vez en una nueva sede, una nueva sucursal, ¿no? Para que la empresa pueda seguir creciendo. Ahora, acá debemos recordar algo muy importante, chicos, ¿ah? Debemos recordar algo muy importante, que el ahorro va a ser igual a los ingresos, pero menos el gasto. ¿Ok? El ahorro va a ser igual a los ingresos y menos el gasto. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Espero que te haya servido este video. Hasta la próxima. Listo. Entonces, con esto ya podemos reconocer lo que es el proceso económico, ¿no? ¿Ya? Mm, ya, ahora sí, vamos entonces a analizar. Ahora viene nuestra diapositiva. ¿No? Para poder hablar acerca de el proceso económico, ¿no? Ahora tú vas a tener que participar, ¿ah? Bien, vamos a prender la camarita. Ya está. Ok, Mariluz, muy bien, chévere. Ya que ustedes han observado el video, ¿no? Necesitamos ahora conocer o considerar, ¿no? ¿En qué consiste el proceso económico, ¿no? ¿Ya? El proceso económico, muchachos, es el conjunto de actividades, ¿ya? Que realiza el hombre, que desarrolla dentro de la sociedad para poder alcanzar su principal finalidad, satisfacer sus necesidades, ¿ya? El hombre desarrolla una serie de actividades que ordenadas una tras de otra, los hace buscando cumplir un objetivo, ¿ya?
es alcanzar el bienestar general. Y al alcanzar el bienestar general, esto implica, pues, ¿no? De que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Lo que debe de ejercer la sociedad, ¿ya? En ese proceso económico, nosotros vamos a encontrar una serie de etapas. ¿Cuál es la primera etapa del proceso económico? A ver, vamos, los escucho. Los escucho o los leo ya, ok. La primera etapa del proceso económico. Ujú. Inversión. La producción. ¿Por qué? ¿Por qué la producción, mi querida Mariluz? Porque desde tiempos antiguos, el hombre lo que buscaba principalmente era trabajar las tierras. De las tierras obtenía sus riquezas, ¿ya? Entonces, por eso es que la primera etapa del proceso económico vendría a ser la producción. La inversión luego fue generada, pues, ¿no? Cuando empezó a organizarse dentro de las actividades y para poder organizarse necesitaba de adquirir ciertas herramientas, ciertos personales para poder generar la actividad productiva. Pero esa es una actividad netamente administrativa, ¿no? Entonces, por eso es que económicamente la primera etapa del proceso económico vendría a ser, pues, ¿no? La producción. En la producción se va a realizar una actividad, la transformación de factores productivos para poder elaborar los bienes y servicios necesarios. Aquí vamos a obtener el producto, vamos a adquirir el producto. Ya, en breve vamos a hablar acerca de la producción, ¿no? Los modos de producción. Ya, en la adquisición de la producción, en la adquisición del producto, perdón, en la adquisición del producto, vamos a determinar ciertos tipos de actividades. Ya vamos a adquirir factores productivos, vamos a transformarlos, vamos a generar rendimientos y sobre todo un valor agregado, que es el valor del producto cuando se empieza a ser transformado. ¿Ya? Una vez elaborado, una vez adquirido, una vez obtenido el producto, vamos a determinar la siguiente etapa. Vamos a pasar a la siguiente etapa llamada circulación. En esta etapa de la circulación, ¿ya? En esta etapa de la circulación se realiza una actividad. A ver, la pregunta para ustedes, ¿qué actividad se realiza en la circulación? A ver, ¿qué actividad se realiza en la circulación? ¿Mm? A ver, en la Llevarlo, circulación. el Dime. el producto llevarlo al mercado. Exacto, Mariluz, así es. El traslado del producto hacia los mercados. ¿Ya? El traslado del producto hacia los mercados. ¿Para qué? Para que puedan ser intercambiados. ¿Ya? Para que puedan ser intercambiados. Es ahí donde nosotros vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Vamos a hablar acerca de los mercados, vamos a hablar acerca del valor del producto, del valor de cambio, ¿no? Del producto en el mercado, o sea, se llama precios, y vamos a establecer, pues, ¿no? Ciertos tipos de actividades de intercambio, ¿no? ¿Ya? Una vez que estamos ya realizando el traslado de los productos, todas las riquezas que se han generado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que repartir entre todos aquellos que han intervenido en la producción. Señores, chicos, jóvenes, ¿cuál es la etapa del proceso económico en la cual se reparten las riquezas entre todos aquellos elementos productivos? Exactamente, muy bien, así es. Es la distribución, ¿no? La distribución, la tercera etapa del proceso económico. Ajá. Así es, la distribución. En esta distribución, ¿qué es lo que se va a realizar? Se va a repartir las riquezas generadas entre los factores productivos por su participación en la producción. ¿Ya? A eso le llamamos también distribución o repartición de riquezas, ¿no? Generación de los ingresos. Cuando generamos los ingresos,
Cuando generamos los ingresos, perdón, gallito Claudio, cuando generamos los ingresos en esta etapa, esos ingresos van a tener que utilizarse para poder obtener los productos que nosotros requerimos para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Es ahí en donde, después de la distribución, aparece la etapa del excelente, la etapa del consumo, ¿no? En la cual se van a utilizar los bienes y servicios para poder alcanzar el principal objetivo, que es la satisfacción de las necesidades humanas, ¿ya? Supuestamente, para muchos libros, ¿no? El consumo es la última etapa del proceso económico, ¿ya? La última etapa del proceso económico. ¿Por qué? Porque aquí se logra alcanzar la satisfacción de las necesidades. Pero dice que el proceso económico ayuda a generar crecimientos constantes, ¿ya? Para poder alcanzar uno de los principales objetivos de la política económica, el crecimiento económico. No solamente con la estabilidad nosotros podemos estar tranquilos, ¿sí? Por eso tenemos que buscar siempre un crecimiento económico. Así es. ¿Y cuál es la etapa del proceso económico que nos ayuda a generar ese crecimiento económico? ¿Mm? ¿Cuál es la etapa? La etapa de la, así es, la inversión. ¿Ya? En la etapa de la inversión, ¿qué es lo que se hace? Se busca incrementar la capacidad productiva tratando de adquirir, ¿no? Elementos materiales, pues no para una nueva etapa de la producción. Así es. Entonces, de esa manera se realiza el proceso económico. El proceso económico busca siempre satisfacer necesidades, pero también busca siempre generar crecimiento económico. El crecimiento económico se determina cuando se incrementa la producción y todas las demás etapas también logran un crecimiento, ¿ya? Un incremento. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar siempre en el proceso económico, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar las siguientes etapas. La primera etapa, que es el proceso productivo, ¿ya? El proceso de producción. Para lo cual vamos a salir un ratito de esta parte de la diapositiva para poder, ¿no? Ubicarnos en los modos de producción. Video que les voy a compartir cada uno. Veámoslo. La máquina se encuentra en constante funcionamiento. En este preciso momento, en todas partes del mundo, se están fabricando cientos de miles de millones de productos. Desde golosinas hasta complejos microprocesadores, toda producción tuvo un inicio y una evolución. Ellos son Santiago y Verónica. Desde hace tiempo están ahorrando para comprarse un televisor. Santiago, al pensar en la compra que va a realizar, recuerda lo que alguna vez escuchó en una clase de economía. El capitalismo fue cambiando a medida que el ser humano iba transformando las formas de producir. Esos televisores, por ejemplo, fueron ensamblados en Argentina y fabricados en distintas partes del mundo. Pero ¿cómo llegamos a producir de esta manera? Viajemos al principio de todo esto para entenderlo. No. Todavía un poco más atrás. Unos 7000 años antes de Cristo. El ser humano es nómada y sobrevive en diferentes ambientes gracias a la caza y a la recolección. Felipe, de tan solo 11 años, recuerda haberlo leído en alguna revista. Lo que Felipe no sabe es que un día los animales empiezan a escasear y el ser humano no tiene otra salida que buscar una solución. Es en este momento cuando hace un descubrimiento que cambiará la historia de la humanidad. Aunque Felipe no lo sepa,
en su mano tiene la respuesta. Una semilla que no alcanza para comer, pero si se riega, después de un ciclo de crecimiento, se convierte en comida. Con este aprendizaje, el ser humano se establece y da lugar al nacimiento de una nueva etapa: la agricultura. El hombre se vuelve sedentario y controla la producción de su porción de tierra. Así aparece el concepto de propiedad, dando inicio a una sociedad mucho más compleja. Con esta nueva sociedad aparecen otras divisiones de tareas definidas por el ejercicio de la propiedad. Están quienes poseen la tierra y quienes la trabajan. Pero, ¿de qué manera incide esta división en los modos de producción? Durante la Edad Media, los reyes distribuyen las tierras con sus habitantes entre los señores feudales. A cambio de protección, los campesinos trabajan otorgando la mayor parte de su producción al señor feudal en las llamadas relaciones de servidumbre. Este sistema es conocido como feudalismo. Mientras tanto, en las ciudades, los artesanos van desarrollando otra forma de organizar la producción. En Inglaterra, a mediados del 1700, el ser humano descubre algo que genera un nuevo giro en su historia. La producción de bienes, que hasta el momento se elaboraba de forma artesanal, comienza a realizarse en forma sistematizada con máquinas de vapor. No solo aumenta la productividad, sino que además nace una nueva organización social, impulsada por la producción fuertemente regulada por los gremios de origen medieval. Es en este momento de la historia cuando nace el capitalismo. Y es también el inicio de la revolución industrial. Durante este periodo, se pasa de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Las primeras máquinas que generan el cambio aparecen dentro de la producción textil. Las protagonistas son la hiladora Spinning Jenny y la tejedora Flying Shuttle. Pero es la energía la que lleva la revolución a su punto más alto. A partir del carbón, se desarrolla la máquina de vapor y el ferrocarril. Ahora todo lo que se produce puede llegar más lejos y en menor tiempo. En Estados Unidos, Alemania y Japón se incorpora la energía a través del petróleo y la electricidad. Se desarrollan entonces las industrias básicas de química, siderurgia y mecánica. Y se producen el automóvil, el tranvía, la bicicleta y el aeroplano. Con la industria se crean nuevos puestos de trabajo. Familias enteras se mudan del campo a la ciudad para trabajar en nuevos espacios industriales. Con el dinero como gran sistema de intercambio, aparece una columna fundamental del sistema económico: el asalariado. El sueldo permite comprar lo que se necesita para vivir. Pero no todo es color de rosas en este periodo productivo. La mayoría de los sueldos son demasiado bajos y todos los integrantes de la familia deben trabajar para lograr sobrevivir. En ese contexto, surge un hombre que decide aplicar un método diferente dentro de las fábricas: Frederick Taylor. Luego de trabajar en varias fábricas de los Estados Unidos, Taylor propone la estandarización del proceso de producción. Los trabajadores especializados dan sus conocimientos a las gerencias y así pierden el control de la producción.
Taylor estudia la relación entre el trabajo del obrero y las técnicas modernas de producción industrial. Mecaniza cada una de las tareas y calcula sus tiempos exactos de realización. Así, evita el control que el obrero puede tener sobre esos tiempos y sobre el conocimiento de la tarea. Se generan entonces cambios en la composición de la clase obrera. El trabajador capacitado es reemplazado por grandes masas de trabajadores no especializados. Y la mayor explotación de estas masas permite a las fábricas acortar los tiempos y aumentar la capacidad de producción. Este nuevo sistema de organización, en honor a su creador, se conoce como Taylorismo. Pero aquí no finaliza la historia. El ser humano sigue buscando nuevos caminos. Un hombre llamado Henry Ford encuentra otra forma de producir. En su fábrica de automóviles, Ford busca generar más cantidad de vehículos en menos tiempo. Y con esto, hacer de algo para pocos, algo para muchos. Basado en las ideas de Frederick Taylor, Ford desarrolla lo que conocemos como la línea de montaje. Básicamente, se trata de una mejor y más eficiente forma de usar la cinta transportadora. La teoría de Ford tiene dos características. La primera, cada operario, junto a la cinta transportadora, tiene una única labor que repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, durante todo el día. La suma de cada tarea, al final del recorrido, da como resultado el producto terminado. La segunda. La cinta arrastra todos los componentes del producto y su velocidad permite controlar el ritmo de trabajo. Para que este proceso sea optimizado al máximo, todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. El obrero ya no necesita desarrollar un oficio, solo una actividad puntual repetida. Así, el trabajo se empobrece. En sus trabajadores, Ford descubre otra de las claves de su éxito. Al pagar salarios más altos, los empleados de la fábrica pueden convertirse en sus propios clientes. Al masificar la producción, se masifica el consumo y el dueño de la fábrica aumenta sus ganancias. Este modo de organizar la producción es llamado Fordismo. Más adelante en la historia, con la crisis capitalista de los años 70, surge un nuevo modo de organizar la producción y el trabajo. Del otro lado del mapa, más precisamente en Japón, la fábrica de automóviles Toyota aplica un nuevo modo de producción, el toyotismo, basado en el concepto Just in Time. Con el justo a tiempo, a diferencia del Fordismo y el Taylorismo, que fabricaban en masa y almacenaban en grandes stocks, se produce según la demanda del cliente. En otras palabras, lo mínimo y necesario para cumplir con el pedido en función de la demanda. La producción en masa de un solo tipo de producto es reemplazada por la cantidad exacta de una gran variedad de productos vendidos previamente. El trabajador ahora debe ser multifuncional para poder manejar simultáneamente diferentes máquinas necesarias para los distintos productos. Las nuevas tecnologías de comunicación, informática y electrónica, sumado a los bajos costos de importación y exportación de mercadería, permiten que las tareas que se hacían dentro de una misma fábrica se realicen en diferentes espacios y partes del mundo. Lo que antes se producía en un único lugar, ahora puede ser diseñado en un país, fabricado en otro y ensamblado en un tercero. Estos televisores, por ejemplo, ensamblados en Argentina y producidos en distintas partes del mundo. Tras años de trabajo y un sueldo fijo, Santiago y Verónica logran ahorrar y se compran el televisor que tanto querían. Y no solo eso, ahora también saben que las tres formas de organizar la producción en el sistema capitalista, el Taylorismo, el Fordismo y el Toyotismo, tuvieron algo en común: producir la mayor cantidad de productos con el menor costo posible, aunque fuera a costa de la explotación del trabajador. Así, la máquina
sigue funcionando. ¿Qué tal? ¿Les pareció interesante o no? Ah, los modos de producción. ¿Mm? Cómo se determina la producción misma, ¿no? Ahora sí, volvemos a la diapositiva. Porque hay más videos por analizar, ¿ah? Tenemos más videos por analizar todavía. Bien, a ver, prendemos nuestra camarita. Listo. Listo. En la etapa de la producción, nosotros vamos a realizar la siguiente actividad, ¿ya? Es la fase del proceso económico en la cual se combinan de una manera eficiente, adecuada, una serie de factores productivos para poder obtener los bienes y servicios que demanda el mercado. ¿Qué factores productivos necesitamos, profesor? Naturaleza, trabajo y capital. ¿Ya? Esos son los factores que se van a utilizar directamente, ¿ya? Y van a ser utilizados en un nuevo factor productivo llamado unidad económica de producción o empresa, ¿no? La fábrica, para poder elaborar los bienes y servicios necesarios, ¿ya? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a determinar, pues, ¿no? La fase de la producción. Vamos a combinar una serie de factores, naturaleza, trabajo y capital como factores primordiales, ¿ya? Pero se van a ubicar dentro de la otro factor productivo que es la empresa o la fábrica para poder elaborar los bienes y servicios, ¿ya? En el proceso productivo nosotros vamos a realizar un proceso de transformación de recursos. En ese proceso de transformación de los recursos vamos a ubicar la siguiente actividad. Primero, tenemos que ubicar cuál es el recurso que vamos a adquirir, ¿no? Para poder determinar la transformación, ¿ya? Supongamos de que ya estamos a puertas de terminar este año 2021 y próximos al inicio de un año 2022 con posibilidades de reinsertarse en lo que es las clases presenciales, nuevamente. Entonces, en esa situación nosotros podemos decir que ahora vamos a necesitar de que los centros educativos o instituciones educativas formacionales tengan, ¿no? Que organizarse para determinar proceso de producción, ¿ya? Es por eso que necesitan una serie de elementos que ayuden a mejorar este protocolo, ¿no? Por ejemplo, las carpetas unipersonales por ahí, ¿no? En las carpetas unipersonales, pues, ¿no? Para poder establecer, ¿no? Las clases, ¿no? De manera individual y así, pues, ¿no? Los jóvenes que asistan a estos centros no tengan, ¿no? La situación de poder contagiarse, ¿no? Entonces vamos a necesitar carpetas, pero las carpetas mayormente son elaboradas, ojo, mayormente son elaboradas a base de madera, ¿no es cierto? La madera, ¿de dónde la obtenemos? Pues no de los árboles, los bosques. Entonces, si yo me voy a los bosques, ahí encuentro los recursos naturales, ¿ya? Los árboles, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven ahí los árboles, están los recursos que nosotros vamos a extraer, pues, ¿no? Para poder obtener de ellos un producto elaborado. Entonces,
vamos a realizar la transformación de la madera. Nos ubicamos en la zona de la selva, ¿no? El recurso natural está ahí presente, llamado árboles, y cuando nosotros vamos a determinar su extracción, ¿no? A estos recursos le voy a llamar yo materia bruta, ¿ya? La materia bruta, chicos, resulta ser, pues, ¿no? El conjunto de elementos que se encuentran dentro de la naturaleza. Es un elemento de la naturaleza, ¿ya? Y para lo cual también se le denomina, pues, ¿no? Lo vamos a llamar recursos naturales, ¿ya? Los recursos naturales. Entonces, esos son los recursos que nosotros vamos a extraer de la naturaleza, ¿ya? Vamos a sacarlo. Sacamos el árbol. Lo cortamos. Por abajo, plum. ¿Ya? Y obtenemos, ¿qué? Un tronco, ¿no? El tronco del árbol. Ese tronco del árbol, cuando ya lo hemos sacado y lo estamos cortando, estamos determinándolo como materia prima. La materia prima que viene a ser aquellos elementos extraídos de la naturaleza, ¿ya? Elemento extraído de la naturaleza. Eso quiere decir, profesor, de que allá es un recurso económico, ¿no es cierto? Así es. Cuando la materia, cuando el elemento o el recurso está dentro de la naturaleza, materia bruta, es un recurso natural, ¿ya? No es un recurso económico. Pero, recursos que aún no se extraen, ¿no? O sea, claro, los que están ahí, pues, ¿no? Así es, Quispe, muy bien. Los que se encuentran dentro de la naturaleza. No permanecen intactos, ¿por qué? Porque se encuentran, son elementos pasivos, ¿ya? Y como son elementos pasivos, aún no han sido extraídos, permanecen en un solo lugar, ¿ya? Pero cuando hablamos, pues, ¿no? De la materia prima, ¿ya? Estos recursos ya han sido extraídos de la naturaleza. Por lo tanto, ya es un recurso económico, ¿ya? Ya es considerado un recurso económico. Pero todavía no lo estoy transformando, solamente lo he sacado, nada más. Ahora, entonces, ¿qué hago? Me lo llevo a la fábrica. Y al llevármelo a la fábrica, lo voy a transformar. ¿Y si lo transformo? Ah, mira, puedo obtener de repente la madera, ¿no? La plancha de madera. A eso le llamamos insumos. El insumo es el producto que ha sido transformado, pero que aún no está listo. ¿Ya? La madera, ¿no? Puede ser de repente las tablas de madera, ¿no? U otros recursos que de repente provienen de otros sectores, ¿no? Pero ya está en pleno proceso de transformación. Pero todavía no está listo para ser producido, ¿no? Para ser utilizado, mejor dicho, ¿no? Pero es un recurso, es un bien intermedio, le dicen, ¿no? Un bien intermedio. Bueno, entonces, ya obteniendo el insumo, vamos a empezar a seguir transformándolo. Al seguir transformándolo, ya me lo llevo a otra fábrica en donde voy a buscar obtener el producto que tanto necesito. ¿Cuál es? El bien final. La mesita, las sillas, todo eso, ¿no? Ese producto ya está listo para ser utilizado, para ser consumido, ¿no? Ya está listo, pues, ¿no? Para poder, ¿no? Formar parte de un elemento económico, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el proceso productivo. ¿Ya? Ahora, te voy diciendo lo siguiente. Cuando el recurso está dentro de la naturaleza, cuando es una materia bruta, este recurso es natural, bien libre, no tiene valor económico. Todavía no tiene un valor económico.
Pero cuando ya los traigo, los saco de su naturaleza. Mira, cuando lo voy a sacar de su naturaleza, ya, este recurso va a adquirir un valor ya. ¿Cómo se llama ese valor, profesor? Ese es un valor agregado. Un valor agregado. Así es. Un valor que se le da al producto una vez transformado. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Sí. O sea que si se sigue transformando, ¿ese recurso va a seguir adquiriendo un nuevo valor? Sí, claro que sí. Más valor agregado. Un valor más. ¿Ya? Profesor, ¿y si seguimos transformándolo? ¿Más valor agregado? Sí, claro, más valor agregado. Otro valor agregado. ¿Ya está? Al final, al final, ya ese recurso va a ser denominado valor de costo. ¿Ya? La sumatoria, pues no, la sumatoria de todos los valores agregados vendría a ser el valor de costo. ¿Ya? Es lo que nosotros vamos a reconocer al final cuando el producto ya ha sido elaborado. ¿Ok? ¿Hasta ahí me estás entendiendo? ¿Sí? Entonces, acuérdate este nuevo dato. Los recursos naturales no tienen valor económico. ¿Ya? Recién los recursos van a tener valor económico desde que son extraídos de su naturaleza. ¿Ya? Por lo tanto, y ahí vienen varias preguntas ya, de examen de admisión, ¿no? ¿Cuál es el recurso que tiene escaso valor agregado? A ver, ¿cuál es el recurso que tiene escaso valor agregado? A ver, ¿me lo pueden decir o no? ¿Mm? Nada, nada. ¿Cuál es el recurso económico que tiene escaso valor agregado? A ver, ¿quién me lo dice? Nada. No. Ajá. Ahí está Nolasco. Muy bien.
El recurso que posee escaso valor agregado, chicos, viene a ser la materia prima. ¿Por qué, profesor? Porque recién, mira, cuando así es extraído, recién adquiere el primer valor. Luego hay que sumarle, ¿sí o no? Y hay que sumarle 2 veces, miren. O sea, ¿cuál es el recurso que tiene un alto valor agregado? Los bienes finales. ¿Ya? Pero el que tiene escaso valor agregado es la materia prima. Es por eso que nosotros, ¿qué es lo que exportamos mayormente? Exportamos tradicionalmente recursos con escaso valor agregado. O sea, la materia prima. Los minerales, ¿no? Los minerales, los productos agrícolas, los productos pesqueros, ¿no? Eso es lo que nosotros exportamos en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque son de escaso valor agregado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a considerar como datos importantes. Muy bien, ahora sí vamos a borrar esta parte de la diapositiva y continuamos con la explicación. Ahora, chicos, dicen que en la producción nosotros vamos a realizar un proceso de transformación de recursos, ¿ya? A los cuales le llamamos factores productivos, el conjunto de elementos que se utilizan en la producción, ¿ya? ¿Cuáles son esos factores productivos, profesor? Aquí están los 5 factores productivos, divididos en 2 grupos, los factores clásicos y los factores modernos, ¿ya? Los factores clásicos son la naturaleza, el trabajo y el capital. ¿Por qué son factores clásicos, profesor? Porque son los primeros en ser creados y además participan de manera directa en la producción, ¿ya? Mientras que los factores modernos son aquellos factores, ¿ya? Los factores modernos son aquellos factores que bueno, complementan la producción, ¿no? Complementan la producción a través de los factores, la empresa y el Estado, ¿no? Así es. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la naturaleza, profesor? Son el conjunto de elementos que preexisten al hombre, están antes que el hombre. El hombre no tiene nada que ver en su formación. ¿Ya? Es todo el conjunto de elementos que nos rodea y que preexisten a la vida del hombre. ¿Ya? Ahora, tiene características, es que es un factor originario, es un factor propio, no interviene la mano del hombre. Es condicionante porque para poder saber utilizarlo, para poder saber extraer de ellos sus recursos, no nos brindan ciertas condiciones. Y es un factor pasivo, ¿por qué? Porque se encuentra en un solo lugar, son intactos, como lo dijeron por ahí, ¿no? Permanecen intactos. Ahora, si bien es cierto, la naturaleza también se le denomina factor tierra. Y como es un factor tierra, para poder saber utilizarlo, pues no, a los propietarios hay que pagarles una renta, ¿no? Por esto, por el uso de estas tierras. ¿Ya? Ejemplo, los ríos, los bosques, los recursos pesqueros, entre otros. ¿Ya? El trabajo es el otro factor productivo en la cual nosotros vamos a utilizar, pues, ¿no? Como el conjunto de actividades físicas y o mentales que realiza el hombre, ¿no? Para poder generar los bienes y servicios. ¿Ya? Ahora, entonces, si nosotros reconocemos que el trabajo es el conjunto de actividades que el hombre realiza, ¿ya? Es también un factor originario. ¿Por qué? Porque es propio de la naturaleza humana. ¿Ya?
Es determinante, claro. ¿Por qué? Porque va a determinar a qué sector natural va a transformar. ¿Ya? Es activo también. ¿Por qué? Porque realiza sus actividades, tanto físicas o mentales, que no el hombre, ¿no? El hombre, por la actividad de trabajo que realiza en la producción, debe recibir como retribución salario, ¿ya? O pago o estipendio, ¿no? El capital es el elemento derivado de la producción. ¿Por qué derivado, profesor? Porque dice que no es un factor propio. El hombre lo obtiene de la transformación de la naturaleza. Cuando el hombre transforma la naturaleza, ¿ya? Cuando el hombre transforma la naturaleza, obtiene de ella recursos productivos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de reconocer en esta actividad, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, cuando el hombre transforma la naturaleza, lo primero que obtiene de ella, ¿ya? Es, em, lo primero que obtiene de ella es el elementos capitales, ¿ya? Ese es el capital, ¿no? Claro, acuérdate la anterior clase, la anterior parte que hicimos en el proceso productivo, ¿no? Dicen que el hombre cuando va a transformar la naturaleza, cuando extrae de la naturaleza, lo que va a obtener es una materia prima. ¿Y para qué sirve la materia prima? Para poder transformarlo en bienes y servicios. Entonces, la materia prima es un bien de capital, ¿ya? Por lo tanto, es un factor derivado. Ahora, a los propietarios del capital se le tiene que pagar un interés o un rédito, ¿no? Interés o rédito es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Es un factor auxiliar también, ¿por qué? Porque ayuda a través de las herramientas, las maquinarias, ayuda al hombre a transformar la naturaleza también, ¿ya? Ahora, a ellos se le agregan dos factores modernos. La empresa, que es la unidad económica de producción, ¿ya? La que está encargada, la que está encargada de transformar a los factores clásicos, la que está encargada de reunir y de combinar a los factores clásicos, la naturaleza, el trabajo y el capital, y los organiza para un nuevo proceso productivo, ¿no? Por eso le dicen que es un factor organizador en la producción. La empresa, por su participación en la producción, recibe también una ganancia, ¿no? Los dueños de la empresa reciben una ganancia, ¿no? ¿Ya? Mientras que el Estado es el ente regulador de la producción. Regula a través de sus políticas económicas las actividades productivas. Y por su participación en esta actividad reguladora debe recibir como pago o retribución, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí están los factores productivos. ¿Ya está? En la función de la producción, nosotros vamos a establecer una actividad muy importante. Vamos a reunir a los factores clásicos. ¿Cuáles son? La naturaleza, el trabajo y el capital. Si nosotros reunimos a los factores clásicos y los relacionamos con la cantidad de bienes producidos, señores, esa es la función que tiene la producción. ¿Cuál es? La de relacionar a los factores clásicos con la producción realizada o elaborada, ¿no? ¿Ya? Esa es la función de la producción. ¿Okay? Esta función de la producción, nosotros vamos a medir rendimientos productivos, ¿ya?
Esos rendimientos productivos también se establecen a través de las productividades. Vamos a salir un ratito de esta diapositiva para poder observar otro video. Que nos habla acerca de la productividad. ¿Ya? Un momentito. Observemos este videito. Traten de apagar su micrófono, por favor. Micrófono prendido. Ahí está. Gracias, mi amigo Hoyos. Observemos el video, ¿sí? En la clase anterior habíamos hablado de la eficiencia, donde habíamos visto que si una empresa era capaz de producir más utilizando los mismos recursos, decíamos que era más eficiente que otra. En esta clase vamos a hablar de la productividad, que es el indicador que nos mide la eficiencia. Es decir, que ahora ya no solo diremos que un trabajador o una máquina es más eficiente que otro, sino que podremos decir cuánto más de eficiente es. Es decir, vamos a poder ponerle un número a esa eficiencia. Aquí es muy importante que diferenciemos entre los conceptos de producción y productividad, porque en ocasiones los alumnos se confunden bastante. La producción es el total de productos que hemos obtenido, mientras que la productividad va a ser los productos que hemos obtenido por cada factor utilizado. Es decir, que si estamos diciendo que vamos a obtener 10 barras de pan con 2 trabajadores, la producción serán las 10 barras de pan. Pero la productividad va a ser cuánto ha producido cada trabajador. En este caso, 10 panes entre 2 trabajadores, la productividad es 5 barras de pan por cada trabajador. Aquí una empresa siempre va a querer aumentar su productividad, porque eso significa que con los trabajadores y las máquinas que tiene va a ser capaz de producir más y por lo tanto va a poder ganar más dinero. Por lo tanto, lo primero que nos vamos a preguntar es cómo una empresa o cómo un país puede aumentar su productividad. La primera manera de aumentar la productividad es invirtiendo en capital humano, es decir, tratando de mejorar las habilidades y la formación de los trabajadores, porque no cabe duda que trabajadores mejor formados van a poder producir más rápido y productos de más calidad. Así, por ejemplo, una empresa podría gastarse dinero en formar a sus trabajadores para que, por ejemplo, usen mejor algunos programas informáticos, como el Microsoft Word o el Excel. Está claro que estos trabajadores van a poder elaborar más y mejores documentos que otros trabajadores que no hayan recibido esta formación. Es decir, estos trabajadores se van a volver más productivos. Por eso es muy importante que los estados inviertan en educación, porque al fin y al cabo los conocimientos comienzan en la escuela. Y luego también sería muy importante que tanto el Estado como las empresas invirtieran en gastos en formación de sus trabajadores, ya que así mejoraremos este capital humano, aumentaremos nuestra productividad. Lo segundo que podemos hacer es invertir en capital físico, es decir, tratar de mejorar las máquinas y las herramientas que tienen los trabajadores. Está claro que si queremos hacer agujeros, un trabajador con un pico y una pala va a ir más lento que si le damos una excavadora. Aquí el Estado puede intentar ayudar a que las empresas hagan este tipo de inversiones para que mejoren sus máquinas y sus herramientas. Y la tercera manera que podemos aumentar la productividad es a través de la investigación, desarrollo e innovación, que son todos los gastos que en ocasiones llevan las empresas o el Estado con el objetivo de adquirir conocimientos que puedan ser aplicados o bien para mejorar los productos o bien para mejorar los procesos de producción. Es decir, que con esta investigación vamos a poder mejorar la tecnología y la mejora de la tecnología nos va a llevar a poder producir más bienes. Por ejemplo, hace unos cuantos años las personas que estaban en caja en los supermercados tenían que ir registrando todos los productos uno a uno, tenían que ir poniendo en la caja registradora el precio. Fruto de esto no podían atender a muchos clientes, porque imagínate, ir un producto uno a uno lleva mucho tiempo. Sin embargo, gracias a la investigación y a la mejora de la tecnología, se inventó el lector de código de barras. Ahora fíjate que el mismo cajero con la misma caja registradora lo que va es pasando los productos uno a uno, el lector lo lee, lo manda directamente el precio a la caja registradora y esta misma persona puede atender a muchos más clientes. Es decir, gracias a esta mejora de la tecnología, esta persona se ha vuelto mucho más productiva. Aquí de nuevo es muy importante que el Estado contribuya con este gasto en inversión, desarrollo e innovación, porque como hemos dicho, esto
a mejorar la tecnología del país y sin duda las empresas con una mejor tecnología van a poder producir mejor, es decir, van a poder ser más productivas. Así ya podemos ver por qué es tan importante aumentar la productividad. Por ejemplo, si seguimos usando los mismos recursos, por ejemplo, si seguimos como trabajadores trabajando las mismas horas, como ahora estamos mejor formados o tenemos mejores máquinas o mejor tecnología, podremos llegar a producir más y por tanto podremos satisfacer más necesidades. La otra opción es que, por ejemplo, trabajemos menos horas, es decir, usemos menos recursos, pero como tenemos una mejor formación o mejores máquinas o mejor tecnología, podremos llegar a obtener los mismos productos que antes. En cualquier caso, con una mayor productividad podremos obtener más productos, con lo cual tendremos más necesidades satisfechas, o bien podremos trabajar menos tiempo. En cualquier caso, las dos cosas harán que tengamos una mayor calidad de vida. Pero además, la productividad no solo es interesante para un país en general, sino que lo es para cada uno de nosotros de manera individual. Presta atención porque esto te interesa. De manera general, podemos decir que cuanta más educación tenemos, es decir, cuanto mayor formación adquirimos a medida que vamos pasando cursos, en el futuro, como tenemos más conocimientos, seremos más productivos. Y eso se traduce en mayores salarios. Fíjate en la gráfica de la derecha que una persona sin estudios de media en un año cobra en España unos 13.000 euros. Sin embargo, como a medida que va adquiriendo una mayor formación, primaria, ESO, formación profesional, bachillerato, el salario va aumentando hasta llegar a la gente que tiene una licenciatura, una carrera universitaria, que de media gana unos 35.000 euros, que es el triple de la gente que no tiene estudios. Y es que te lo voy a decir una y mil veces, si lo que quieres en un futuro es ganar más dinero, primero tienes que ser productivo y para eso lo primero que tienes que hacer es estudiar. Así que hazme caso, estudia, que en un futuro vivirás mucho mejor. Nos vemos en la siguiente clase. Y mira los siguientes videos que se vienen. Cómo calcular la productividad de un factor, ¿no? Cómo calcular la productividad global. Son videos bastante interesantes, ¿ah? Bueno, ya hemos aprendido los conceptos básicos de la productividad. Ahora vamos a ver cómo se calcula esto. ¿Ya? Presentamos este video. Oh, mira qué bonito. En la clase de hoy vamos a aprender a calcular la productividad de un factor. Verás, la productividad de un factor nos indica cuántos productos estamos obteniendo a partir de un factor. Ojo, que esta es la productividad media, le llamamos productividad media, productividad de un factor o productividad media, ¿ya? Productivo. Por ejemplo, cuántos productos obtenemos por cada trabajador o cuántos productos obtenemos por cada máquina. Y para entenderlo vamos a partir del siguiente ejercicio. Tenemos una cafetería que nos dice que produce cafés y donuts y que para ello utiliza dos factores productivos, los trabajadores y las máquinas. Nos dice el precio tanto del café como de los donuts como el coste que tenemos de esos trabajadores y máquina. Por lo tanto, aquí tiene que quedar muy claro que tenemos que diferenciar por un lado lo que son los productos y por otro lado lo que son los factores. Bueno, tenemos que el café y los donuts, obviamente, aquí tenemos que son productos. Y luego tenemos, por otro lado, que los trabajadores y las máquinas, pues está claro que obviamente van a ser factores. Y de la misma manera tenemos que diferenciar que por un lado tenemos por aquí los precios, que siempre van a ser los precios de los productos, y cuando hablamos de los factores, el precio de los factores, en este caso vamos a decir que son los costes. De manera que tenemos que identificar muy claramente la diferencia entre productos, café y donuts y los factores que utilizo para obtener esos productos, trabajadores y máquinas, y luego precio de los productos, costes de los factores. Pues bien, lo que nos pide el ejercicio es que calculemos la productividad del factor trabajo y del factor máquina respecto a los cafés. Lo primero que vamos a hacer es coger y poner la fórmula de lo que sería la productividad de cualquier factor. Es decir, queremos saber cuánto produce cualquier factor. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser dividir la cantidad de producto que obtenemos gracias a ese factor, cantidad de producto, y lo vamos a dividir entre la cantidad de factores que estamos utilizando.
Eso nos va a dar la cantidad de cualquier factor que nosotros queramos calcular. Bueno, ya tenemos por lo tanto la fórmula que siempre vamos a usar. Al ejercicio me dice, bueno, calcula la cantidad del factor trabajo, la productividad del factor trabajo. Entonces, bueno, vamos a poner aquí productividad del trabajo. ¿Qué es la clave aquí? Que cuando nosotros hablamos de cualquier productividad de un factor, solo podemos coger un producto y un factor. En este caso nos ha dicho el ejercicio claramente que calculemos la productividad del trabajo respecto al café. Por lo tanto, arriba vamos a poner el número de cafés, en este caso 300. Esos 300, por lo tanto, vamos a poner aquí que quede claro que son los cafés. Bien, y lo vamos a dividir por la cantidad de factores. En este caso, como estamos hablando de la productividad del trabajo, tenemos 3 trabajadores. Por lo tanto, lo vamos a dividir entre 3. Aquí vamos a poner claramente, para que no haya duda, que estamos hablando de trabajadores. Bueno, ya podemos resolver, fíjate que sencillito, 300 entre 3, vamos a poner que es igual a 100. ¿100 qué? Bueno, obviamente 100 cafés por trabajador, obviamente. Fíjate que sencillo es interpretarlo. La productividad del trabajo, como divido cafés entre trabajadores, será igual a 100 cafés por trabajador que tenemos. Si ahora queremos calcular la productividad del factor máquina respecto al café, haremos exactamente lo mismo. Cogeremos y pondremos productividad de la máquina. Volveremos a coger arriba el número de productos, en este caso como nos preguntan por el café, volvemos a poner arriba el café. Tenemos de nuevo 300, pero abajo, ahora como queremos calcular la productividad de cada máquina, vamos a poner que tenemos 2 máquinas. Bueno, vamos a ponerlo aquí claro, que estamos hablando de máquinas, y en este caso el resultado será 300 entre 2 igual a 150. Ahora será 150 cafés por máquina utilizada. Hay que tener en cuenta que el ejercicio a veces nos puede poner dentro de los factores que tenemos 3 trabajadores y que cada uno trabaja 5 horas. Y nos puede pedir que calculemos la productividad del trabajo. Entonces, hay veces que surge la confusión del alumno, bueno, tengo un número de trabajadores, tengo las horas que trabaja cada uno, ¿cómo lo hago? Bueno, sería muy sencillito. Fíjate que en ese caso, cogemos la productividad del trabajo, arriba, como siempre, los productos obtenidos, que seguirán siendo 300 cafés, eso no cambia absolutamente nada, y abajo ponemos los factores utilizados, que tendríamos 3 trabajadores, pero como el ejercicio ahora nos da un dato más, que es que cada uno trabaja 5 horas, fíjate que sería 3 por 5, es decir, entre los 3 tenemos, entre todos tenemos 15 horas trabajadas, ¿vale? Son 15 horas de trabajo. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Bueno, pues 300 entre 15, tendríamos un resultado de 20, que ahora serían 20 cafés que estamos obteniendo, pero por hora trabajada, ¿vale? Fíjate la diferencia con antes. Antes solo nos dan el número de trabajadores, tendríamos cafés por trabajador, ahora nos dan los cafés y nos dan las horas de trabajo totales, que son el número de trabajadores por lo que trabaja cada uno, y el resultado será cafés por horas trabajadas. Bien, imagínate ahora que el ejercicio me pregunta que calcule la productividad del trabajo y de la máquina respecto a los donuts. Vamos a borrar aquí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que aquí hemos calculado la productividad de cada factor respecto al café, y ahora vamos a calcularlo respecto a los donuts. Vamos a coger y en primer lugar tenemos la productividad del trabajo, y entonces, como siempre, la cogemos en la cantidad total de producto, que en este caso son 150 donuts, y dividimos entre el número de trabajadores, porque estamos calculando la productividad del trabajo. Bueno, 150 entre 3, muy fácil, 50 en este caso donuts por trabajador. Si lo que queremos es calcular la productividad de la máquina, en este caso la productividad de la máquina para los donuts, bueno, volveremos a coger la cantidad de donuts, que seguirá siendo 150, y dividimos entre el número de máquinas, que es 2. El resultado es que tenemos 75 donuts por cada máquina que tenemos. Entonces ya podemos ver cuál ha sido la productividad del factor trabajo y del factor máquina, tanto para los cafés, que lo tenemos aquí, como para los donuts, que lo tenemos aquí abajo. Por lo tanto, 2 cuestiones a tener en cuenta para calcular la productividad de un factor. La primera, tenemos que coger siempre los productos y los factores uno a uno. Es decir, por un lado tenemos que coger un producto, el café, y calcular su productividad respecto a cada factor.
el trabajo y la máquina. Y luego tenemos que coger el otro producto, en este caso los donuts, y calcular su productividad respecto al trabajo y respecto a la máquina. Segunda cuestión importante a tener en cuenta. Nosotros solo cogemos cantidades de producto y cantidades de factores. Fíjate de aquí, en ningún momento hemos cogido para nada ni el precio del café de los donuts, ni el coste del trabajador, ni de la máquina. Y aquí muchos aún nos preguntaban, bueno Javi, ¿y el ejercicio por qué nos da estos datos si no los tenemos que usar? Pues porque los necesitamos para otro tipo de cálculo, que es la productividad global. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, así que no te lo pierdas. Y para terminar, en ocasiones el ejercicio nos puede plantear la productividad del factor en 2 años diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos que la productividad del factor trabajo en 2020 era de 150 cafés por trabajador y que en 2021 era de 165. Y nos pregunta que calculemos la tasa de variación de la productividad del factor trabajo entre estos 2 años. Pues bien, para cualquier tasa de variación vamos a plantear una fórmula muy sencilla en la que vamos a restar la productividad del periodo 1 y la productividad del periodo 0. Y luego lo vamos a dividir por la productividad del periodo 0. Siempre tenemos que tener en cuenta que el periodo 1 es el periodo posterior y que el periodo 0 es el periodo anterior. Así, si planteamos la fórmula para 2021 y 2020, obviamente el año posterior será el 2021 y al aplicar la fórmula nos da un resultado de un 10%. Como es un número positivo, esto quiere decir que la productividad del factor trabajo ha aumentado un 10% entre 2020 y 2021. Claro, hemos pasado de producir 150 cafés a producir 165. Somos más productivos. Si el número fuera negativo, si por ejemplo diera un menos 5%, entonces diríamos que la productividad del factor trabajo ha disminuido de un año para otro. Con esto acabamos y vamos a ver la productividad global. Bueno, esto ya es como lo que hablan acerca de la productividad global. Ya es otra teoría ya, ¿no? Ayuda bastante a poder utilizar, pues, ¿no? Las matemáticas. Ya va más allá de lo que nos están pidiendo, ¿no? Ahorita tenemos que pasar esto porque de ahí se viene un último video más que es súper, súper interesante, ¿eh? Ya, así que vamos a analizar. A ver. Ah, listo. Vamos a compartir la diapositiva. Entonces aquí vamos a analizar la productividad, ¿no? Cantidad de un bien o servicio producido por cada unidad de los factores productivos usados en dicha producción. ¿Ok? Es decir, vamos a producir más con los mismos recursos productivos. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera, mira, ¿eh? La producción total, la cantidad de productos elaborados entre el número de cantidad de factores, ¿no? El número de factores utilizados. ¿Ya? Así tenemos, por ejemplo, ¿ya? La Q es la producción total, la T es la cantidad de factores utilizados. Por ejemplo, el factor trabajo, ¿no? ¿Ya? Ahora, la productividad media se calcula cuando se divide, ¿no? Matemáticamente, la cantidad de factores para saber cuánto elabora cada factor, ¿no? Como en el video, ¿no? La productividad por cada factor, ¿no? De cada trabajador o por cada maquinaria, ¿no? ¿Ya? Se calcula de la siguiente manera, pues, ¿no? Se divide, o sea, se aplica lo mismo de la productividad, ¿no? ¿Ya? Ahora, pero también tenemos productividad marginal. La productividad marginal nos va a ayudar a determinar el cálculo de las variaciones
que tienen los factores productivos. Cuando cambia la cantidad de factores y cuando cambia la producción, ¿no? ¿Qué tanto cambia, no? Aquí tenemos, por ejemplo, la variación de las cantidades entre la variación de los factores productivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo de repente digo, ¿no? A ver, vamos a ver. Si yo quiero calcular, ¿ya? La variación, mira, la productividad marginal, en la primera parte no hay variaciones porque no ha habido cambio, ¿no? Pero acá sí, ¿no? Hemos cambiado la cantidad de factores de 0 a 1 y la cantidad de productos de 0 a 10. Entonces, ¿qué tanto han variado aquí? ¿No? ¿Qué tanto han variado? Y lo dividimos. La variación de la producción es 10. La variación en la cantidad de factores es 1. Entonces, 10 entre 1 sale a 10. Ahí está. En la siguiente, mira, ¿qué tanto ha variado acá? En 20. Y aquí, en 1. 20 entre 1 sale 20. ¿No? Ahí está. Aquí igual, variación, 40. Variación acá, uy, acá hay menos 10, ¿no es cierto? Y acá hay 1. Menos 10 entre 1 sale menos 10. Acá es menos 5. Entre 1, menos 5. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a establecer en la productividad marginal. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está, miren, un ejemplo básico, ¿no? ¿Ok? Ahora, la ley de rendimiento decrecientes, propuesta por Anne Robert Jacques Turgot. ¿Ya? Dice, si en el proceso productivo se agrega sucesivas cantidades de un factor variable, que vendría a ser trabajador, entonces, en un primer momento la producción se va a incrementar, pero conforme va pasando el tiempo, ¿no? Ese incremento será en forma decreciente y finalmente en forma negativa. ¿Ya? Como ustedes lo pudieron observar en este gráfico, ¿no? Acá, si te has dado cuenta, la producción ha sido creciente, miren, creciente, pero después ha sido decreciente y de un momento a otro negativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues no reconocemos a la productividad marginal, ¿no? Lo que es la ley de rendimiento decreciente. ¿Ya? Frontera de posibilidades de producción. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un paréntesis acá y nos vamos a este video. Que nos habla de la frontera de posibilidades de producción. La clase de hoy es importantísima porque en ella vamos a ver la frontera de posibilidades de producción. Verás, la frontera de posibilidades de producción es un modelo económico que nos va a permitir reflejar las cantidades máximas de bienes y servicios que en un país se podrían llegar a producir, teniendo en cuenta los recursos que tiene y la tecnología. Es decir, que las posibilidades de producción de cualquier sociedad van a depender de estos dos factores. Uno, la cantidad de recursos disponibles y dos, la tecnología con la que cuenta. Vamos a empezar hablando de los recursos disponibles, que si recuerdas serán los factores productivos, es decir, los recursos naturales, los trabajadores y el capital físico. Es obvio que aquellos países que tengan una mayor cantidad de factores productivos van a tener más posibilidades de producción. Piensa, por ejemplo, en China. Tienen millones de trabajadores, hay mucho chino en China, tienen una gran cantidad de recursos naturales y mucho capital físico que han ido acumulando a lo largo de los últimos años, muchas fábricas, muchas máquinas. Por ese motivo, actualmente China es el segundo país del mundo que más produce, después de Estados Unidos. Sin embargo, la cantidad de factores productivos no es lo único importante, sino que también es clave cómo sabemos combinarlo, es decir, la tecnología con la que cuenta el país. Por ejemplo, hay países como Nigeria o Camerún que cuentan con una gran cantidad de muchos recursos. Sin embargo, no han desarrollado una buena tecnología y por ese motivo la producción no es tan elevada.
Vamos, que he dicho de otra manera que el tamaño importa, es decir, la cantidad de factores productivos, pero que importa tanto o más la calidad, el cómo lo sabemos usar, en este caso la tecnología. A partir de aquí, esta capacidad de producción de los diferentes países va a ser estudiada por el modelo de la frontera de posibilidades de producción, que si recuerdas en clases anteriores dijimos que un modelo implicaba que iba a haber una serie de supuestos, es decir, una serie de simplificaciones que nos van a permitir pues, estudiar mejor la realidad. El primero de los supuestos es que solo se producen dos bienes en la sociedad. Obviamente en cualquier país se van a producir muchos de más de dos bienes, se van a producir miles, pero nosotros partimos de esta simplificación porque va a ser mucho más fácil estudiarlo a partir de solo dos bienes. El segundo supuesto es que los recursos con los que cuenta un país, recursos naturales, trabajadores y capital físico, son limitados y además suponemos que todos están siendo utilizados. De nuevo, es muy complicado que lleguemos a un país en el que todos los trabajadores en este momento tengan un empleo, se usen todos los recursos naturales, etc. Pero nosotros necesitamos esta simplificación para explicar el modelo. Y el tercer supuesto es que vamos a considerar que la tecnología con la que cuenta la sociedad es constante. Es decir, que en un principio no vamos a entrar a valorarla. Por supuesto, en el mundo real hay sociedades que tienen mejores tecnologías que otras, pero nosotros partimos con este supuesto. A partir de aquí vamos a verlo con un ejemplo que lo vamos a entender mucho mejor. Imagínate que estamos en una pequeña aldea, donde sus habitantes lo que tienen que decidir es si van a pescar peces o a recolectar vegetales. Por lo tanto, partimos de que en nuestro modelo se cumple ya el primer supuesto, que es que solo se pueden producir dos bienes, o bien peces o bien vegetales. También vamos a suponer que todos los habitantes van a ir o bien a pescar o bien a recolectar y que todos los recursos están siendo utilizados, que era nuestro segundo supuesto. Y por último también vamos a usar el tercer supuesto, que es que la tecnología con la que cuenta esta sociedad se considera constante, es decir, que de momento no vamos a hablar de ella. A partir de aquí el ejemplo nos da una tabla de las diferentes combinaciones de peces y vegetales que podrían producir los aldeanos con los recursos que tienen. Fíjate que podrían decidir en un principio solo tomar vegetales, estarían en la combinación A, donde no tienen absolutamente nada de peces porque han decidido todo recolectar. En ese caso tendrían 60 kilogramos de vegetales. Podrían hacer la combinación extrema, que es decir, solo queremos peces, en ese caso tendrían la combinación E con 40 kilogramos de peces y 0 de vegetales. O podrían elegir alguna de las tres combinaciones intermedias, la B, la C o la D, donde van a tener algunos peces y algunos vegetales. Bien, lo siguiente es coger estos números y pasarlos a la tabla. Entonces, bueno, el primer paso en este caso es poner el nombre de los ejes. Como tenemos dos bienes, peces y vegetales, pues ponemos uno en cada eje. Muchas veces los alumnos me preguntan, oye Javi, ¿y es importante cuál vaya en cada eje? En verdad aquí da igual. Tú puedes ponerlo en el que tú quieres. A mí lo que me gusta es que si primero me dan el dato de los peces, pues yo lo coloco abajo y luego segundo me dan el de los vegetales, yo lo pongo aquí arriba. Pero da absolutamente igual. Segundo paso, lo que tenemos que hacer ahora es poner los numeritos. Claro, aquí yo lo que hago es que es muy importante que siempre se mantenga la misma distancia de los números correspondientes. Es decir, que si aquí tenemos 10, 20, 30, 40, hay una diferencia de 10 en cada uno. Mira la distancia, es exactamente la misma. Hay gente que pone aquí el 10, y luego el 20 lo pone aquí, y luego el 30 acá, y luego aquí el 40. No tiene sentido. Tiene que tener un orden. Si todo es 10 de diferencia, tienen que ser la misma distancia. En el eje de los vegetales igual. Yo aquí he decidido que ser de 15 en 15 porque los números me cuadraban mejor con los de la tabla de 15 en 15. Entonces, bueno, pues he puesto, fíjate, la distancia más o menos la misma, 15, 15, 15 y 15. Aquí, claro, depende de los números. Si a mí los números de los vegetales fueran pues de 100 en 100, yo obviamente pues hubiera puesto 100, 200, 300, ¿vale? Pero siempre respetando que los huecos sean la misma distancia. Y el tercer y último paso ya es representar gráficamente esos puntos que me está dando la tabla. Bueno, empezamos con el primero, que tenemos una combinación de 0 peces, aquí tenemos el 0, y 60 vegetales. Bueno, ahí está el 60 de los vegetales, ahí tenemos el primer puntito, el A. Siguiente, ponemos el punto B, tenemos 10 peces y ahora nos vamos hasta 55 vegetales, que más o menos está ahí, ¿vale? Es un poquito a ojo, tenemos el punto B. Ahora, el C sería 20 peces, por eso estamos abajo, y subimos hasta el 45. El punto D exactamente igual, 30, 30, ahí tenemos una posición, una combinación más equilibrada. Y por último, la combinación extrema, que es 40 peces y 0 de los vegetales, ahí está el punto E.
si una vez que ponemos todos los puntitos los unimos con una línea, que es lo que yo he hecho antes, ya tenemos la frontera de posibilidades de producción. Bien, pues recuerda que esta frontera de posibilidades de producción lo que nos está dando son las combinaciones máximas de dos bienes, en este caso vegetales y peces, que en una sociedad se podrían llegar a producir, teniendo en cuenta que tiene una serie de recursos escasos, tiene una determinada cantidad de aldeanos que pueden ir a pescar o a recolectar y que tiene una tecnología que consideramos constante. Pues este modelo económico tiene un valor incalculable porque nos va a permitir entender tres conceptos económicos claves. El primero, el concepto de escasez; el segundo, el del coste de oportunidad; y el tercero, el de eficiencia. Si quieres vender online, Listo. Entonces, con eso ya sabemos cómo es la frontera de posibilidades de producción. Ah, ya. Entonces, ahora vamos a ver la frontera de posibilidad de producción, pero relacionado con el costo de oportunidad. Interesante este dato, ¿ah? Vamos a ver. Listo. Un modelo económico que nos reflejaba las combinaciones máximas de bienes a las que podría llegar una determinada sociedad. Habíamos visto que había que cumplir una serie de supuestos de partida y luego habíamos aprendido a representarlo gráficamente. Y nos habíamos quedado en que este modelo nos permitía hablar de tres conceptos muy importantes: la escasez, el coste de oportunidad y la eficiencia económica. El primer concepto que se ve de manera muy clara es el de escasez. Es decir, esta sociedad, como cualquier otra, tiene una serie de recursos escasos y por lo tanto los bienes que va a poder producir a partir de ella también lo serán. Pero esta escasez de recursos le pone una limitación a la aldea, que son estas combinaciones máximas a las que se podría llegar. Es decir, esta aldea, con los recursos que tiene, no podría llegar y decir: oye, hoy nos gustaría poder pescar 100 kilos de peces y recolectar 100 de vegetales, que nos vamos a pegar un festín. No se podría conseguir. En este caso, la palabra frontera nos define perfectamente la situación. Como tenemos una escasez de recursos, no solo en esta aldea, sino en cualquier sociedad, hay una serie de combinaciones que son límites y de las cuales no podemos pasar. En este caso, el punto 100 vegetales, 100 peces estaría por aquí y simplemente no podemos llegar. La frontera nos establece este límite, nos está diciendo: oye, con los recursos que tienes, que son escasos, puedes llegar como mucho hasta aquí. El segundo de los conceptos que vamos a ver es el del coste de oportunidad. Verás, como todos los factores están siendo utilizados, si queremos producir más de un bien, obligatoriamente tendremos que renunciar a producir parte del otro. Por ejemplo, imagínate que estamos en esta aldea y que tenemos pues una dieta totalmente vegetariana. Los aldeanos han decidido que van a estar en el punto A. En este caso lo que está ocurriendo es que todos los aldeanos están recolectando vegetales con todas las herramientas que tienen y no hay ni uno solo pescando. En este caso estamos en este punto A. 0 peces, 60 vegetales. Pero imagínate que de repente pues alguien dice: oye, se nos está poniendo un poquito cara de lechuga, ¿por qué no vamos un poquito a producir peces? Nos gustaría, por ejemplo, tener 10 kilogramos de peces. En ese caso, en la aldea lo que tendrán que decir es: bueno, parte de los trabajadores que estaban recolectando se irán a pescar y cogerán parte de las herramientas. Lo que ocurre en esa situación es que, claro, si ahora hay menos gente recolectando con menos herramientas, bajará la producción de vegetales. Entonces, de nuevo, fíjate lo que ha ocurrido aquí, que es que al aumentar la producción de peces, obligatoriamente se reduce la de vegetales. A medida que vamos pasando en combinaciones en las que necesitamos más peces, más recursos los utilizaremos a pescar y menos a recolectar. Por eso va bajando. Fíjate que a medida que suben los peces, va bajando lo de vegetales. Ocurría lo mismo en el sentido inverso. Estamos totalmente en una dieta de pescado. Tenemos todos los recursos pescando. Y alguien dice: uy, se nos está poniendo cara de omega 3. ¿Por qué nos ponemos un poquito a recolectar vegetales? Bueno, pues en ese caso habría que coger parte de la gente que está pescando y decirle: oye, iros a recolectar vegetales. Y por lo tanto, ahora, si quisiéramos subir, pasaríamos de 0 a 30, lo que ocurriría es que tendríamos que bajar
de 40 peces a 30. Por tanto, imaginemos que nos preguntan cuál es el coste de oportunidad de la pesca de los primeros 20 kilogramos de peces. Fíjate que lo que nos están preguntando es cuál es el coste de oportunidad de pasar de la combinación A a la combinación C. En ese caso, nosotros diremos que el coste de oportunidad es aquello que estamos perdiendo, que serán exactamente 15 vegetales, ya que en la combinación A teníamos 60, pero al pasar a la C tenemos solo 45. De la misma manera, si nos preguntan cuál es el coste de oportunidad de la recolecta de los primeros 30 kilogramos de vegetales, nos estarán preguntando por el coste de oportunidad de pasar de la combinación E a la D. En ese caso podemos ver que el coste de oportunidad, es decir, aquello a lo que renuncio, son 10 kilogramos de peces, ya que en la combinación E yo tenía 40 kilos y al pasar a la combinación D solo tendré 30. Por eso, si queremos producir más de un bien, tendremos un coste de oportunidad, que es que tendremos que renunciar a parte de otro. En este caso, producir más peces supone renunciar a vegetales, producir más vegetales supone renunciar a peces. Aquí los alumnos que son más avispados se dan cuenta que este coste no es siempre el mismo, es decir, no es equitativo. Fíjate lo que ocurre aquí. Cuando estábamos en el punto A con 0 peces y 60 vegetales, si quisiéramos de repente producir más peces, tendríamos que renunciar a 5 vegetales, porque pasamos de 60 a 55. Fíjate que ahí tendríamos un coste de oportunidad, vamos a ponerlo ahí, el coste de oportunidad solo de 5. Sin embargo, para los siguientes 10 peces, ahora tenemos un coste de oportunidad de 10. Es decir, para pasar de producir 10 peces a 20, bajaríamos de 55 a 45 vegetales. A la siguiente combinación, si queremos producir otros 10 peces más, tendríamos que renunciar a 15 al pasar de 45 a 30 y en la última combinación tendríamos que renunciar a 30. Fíjate lo que está ocurriendo. Aunque nosotros siempre ganamos la misma cantidad de peces, en este caso, 10, 10, 10, 10, cada vez estamos renunciando a una mayor cantidad de vegetales. En este caso vemos que el coste de oportunidad es creciente. Entonces aquí los alumnos preguntan, oye Javi, ¿y por qué el coste de oportunidad no es siempre el mismo, que siempre es creciente? Bueno, la razón es porque no todos los factores sirven igual para producir peces que vegetales. En este caso podemos decir que una persona puede ser pescando mejor que recolectando. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que en este punto A tenemos a todos, absolutamente todos los trabajadores que están recolectando vegetales. Si de repente tomamos la decisión de decir, oye, nos apetece un poquito más de pescado, ¿a quién vamos a mandar a pescar? Pues a Noelia y a Lucía, que son las mejores pescadoras. Le vamos a decir, chicas, iros para allá, que como sois las mejores, entre las dos seguro que podéis pescar mucho. Y fíjate que entre las dos pueden llegar a pescar 10 peces. En este caso, como solo se han ido 2 personas, que a lo mejor tampoco son muy buenas recolectando, porque lo que son buenas es pescando, perdemos poquitos vegetales, solo perdemos 5. Bueno, ahora imagínate que decimos, bueno, es que en verdad nos apetece más pescado, queremos producir otros 10. Claro, hemos dicho que Noelia y Lucía eran las 2 mejores pescando, pero ahora resulta que los que quedan pues no son tan buenos. Y vamos a decir, bueno, tenemos que mandar a otros 4 para que puedan llegar a hacer lo de Noelia y Lucía, que son las mejores. Entonces, al mandar a esos 4, ya se consiguen otros 10 más, porque ya no son tan buenos como lo eran antes. Y ahora, como ya estamos perdiendo a 4 trabajadores, pues fíjate que ya bajan los vegetales más que antes. Si de repente nos apetece todavía más peces, lo que haremos será decir, oye, necesitamos a más gente pescando, y ya miraremos y diremos, si ya la gente que queda no sabe pescar muy bien, pues bueno, tendremos que mandar a 6 ahora, en lugar de 4 o 2, para que puedan llegar a pescar otros 10. Claro, como estamos perdiendo 6, ya cada vez nos quedan menos gente cogiendo vegetales. Perderemos otros 15. Y por último, si ya queremos que todos sean peces, claro, nos queda solo la gente que está recolectando vegetales que no tienen ni idea de pescar, que son 8 personas. Entonces, esas 8 personas pues podrán conseguir esos últimos 10. Fijaros que no son muy buenas y que entre los 8 están consiguiendo lo mismo que los 2 primeros que mandamos, que eran Lucía y Noelia, que eran muy buenas. Es decir, que al principio, cuando yo decido que voy a empezar a pescar unos poquitos peces, yo puedo mandar a mis mejores trabajadores. Como son tan buenos, yo no necesitaré muchos de ellos. Y por eso pierdo muy poquitos vegetales, el coste de oportunidad es muy bajo. Pero si empiezo a decir que quiero muchos peces, con estos trabajadores solo no me valdrá. Tendré que mandar a otros muchos que ya no serán tan buenos pescando y por ese motivo perderé muchos de los vegetales. Entonces decimos que el coste de oportunidad es creciente.
Y esto me permite entender por qué la frontera de posibilidades de producción tiene esta forma así que se va achatando. Esto es por el motivo de que el coste de oportunidad cada vez es mayor. Pero ahí tampoco vamos a entrar mucho en detalles. Simplemente que sepas que la forma de la curva viene precisamente por ese motivo. Y con esto acabamos por hoy. Vamos a dejar para el siguiente día el tercero de los conceptos, la eficiencia. Nos vemos en la siguiente clase. Luego vienen ya, como ustedes podrán observar, frontera de posibilidades, un ejercicio y ahí supuestos y representación, ¿no? ¿Cómo se representa? Ok, listo. Ya con eso terminamos el tema, ¿no? Ahora sí vamos a terminar la diapositiva, pues, ¿no? Y como hemos analizado ahora, los sectores productivos o sectores económicos, ¿no? Son sectores en los cuales se realiza una actividad productiva, pero ¿qué tipo de actividad productiva? Por ejemplo, en el sector primario, la actividad productiva que se realiza es el sector extracción, la extracción de recursos naturales. Para eso tenemos actividades como la agricultura, la ganadería, la minería, la extracción petrolera, la tala, la pesca, la caza. Son actividades del sector primario, el sector más importante de nuestro país. ¿Por qué? Porque se adquieren una gran cantidad de recursos de ellas, de esas actividades. ¿Ya? El sector secundario es el sector transformador, el sector industrial, aquel que requiere de grandes inversiones para poder ejercerlo, ¿no? Aquel que requiere también de tecnologías, ¿no? La industria, ya sea textil, metalmecánica, automotriz, electrodoméstica, etcétera, son fábricas que realizan actividades productivas, ¿ya? Mientras que el sector terciario es el sector que va a prestarle servicios a los demás sectores, al sector secundario y al sector terciario también, al sector primario, perdón. ¿Ya? Es la que presta servicios educativos, servicios financieros, servicios de salud, servicios de comercio, servicios de turismo, ¿no? Diferentes tipos de servicios. El transporte, ya hablamos de estos, los sectores productivos, ¿ya? Vamos a terminar esto con una preguntita, a ver, unas cuantas preguntitas. Identifica a qué sector productivo corresponden las siguientes imágenes. A ver, ¿cuál crees tú que sea la respuesta a esta pregunta? Bien. A ver, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta? A ver, la número 1, número 2 y número 3. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? A ver. Ya está. La respuesta, como ustedes lo están marcando, es la letra E, ¿no es cierto? Ahí está. El sector número 1 es el sector primario, la extracción, ¿no? La número 2 es el sector terciario, que es el transporte. Y la número 3, que es el sector secundario, que es la industria, ¿no? La industria alimenticia, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a la pregunta número 2. La última, a ver. ¿Cómo se le retribuye a la naturaleza? A ver, ¿cómo se le retribuye a la naturaleza, chicos? A ver. Exacto, a través de la renta, ¿no? Al trabajo se le retribuye mediante el salario, ¿cierto? Muy bien, salario. ¿Ya? Al capital, muy bien, se le retribuye mediante los intereses o réditos, ¿no? A la empresa, las ganancias, ¿no es cierto? Muy bien. Y al Estado, tributos, excelente, ¿no es cierto? Esos son algunos ejercicios que a veces es importante, pues, no destacar en la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tuvieran ustedes hasta aquí? ¿Algo que no hayan entendido de repente? ¿Mm? Preguntas, Stephanie. ¿Tienes alguna pregunta, Stephanie Lázaro? David Bautista.
La productividad. La productividad, acuérdate que hablamos del rendimiento o la eficiencia productiva, ¿ya? Que determina, pues, ¿no?, la cantidad de productos que elaboran cada uno de los factores productivos. Ese es el rendimiento o eficiencia de cada factor productivo, ¿sí? A ver, la práctica dirigida. Te doy las claves, ¿ya? Te voy a dictar las claves. A ver, de la práctica dirigida, ¿dónde estamos? ¿Y dónde están? Está la práctica dirigida. Oh my God, 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 oh my God. No, a ver, te voy a dictar las claves, ¿ya? ¿Mm? Ya está. ¿Estamos preparados? ¿Preparados todos? La primera pregunta dice así, ¿eh? A ver. Mm, mm, mm. Ya, vamos. ¿Qué dice? La pregunta número 1 dice, ¿no? La inversión es un componente, ¿ya?, de la producción, y si existe desencadena una serie de beneficios, ¿no? Ya, la respuesta ahí es ganancia, de dedo, dedo, uno dedo, ¿ya? La número 2, la respuesta es la B de Bazán, la B de Bazán, ¿ya? La número 3, la letra B, bebé. Número 3, bebé, ¿ya? Estado, familia y empresa. La número 4, C de casa, 4 casa, a la nueva tecnología, dice, ¿no? La número 5 es la letra A, 5A, ¿ya? 6, dedo, estimular la producción, dedo, ¿ya? 7, la 7, la letra A, la producción, ¿ya? La número 8, las empresas, bebé, ¿ya? La número 9, haya rendimientos decrecientes, 9A, 9A. Y la número 10 es la letra D de dedo, D de dedo, ¿ya? ¿Listo? Eso ha sido todo por hoy. Ujú.